Innovación tecnológica en baterías de sodio, una alternativa sostenible a la dominación del litio. La búsqueda de fuentes de energía sostenibles y eficientes es una carrera constante en el campo de la tecnología e innovación. En este escenario, las baterías de sodio emergen como una estrella en ascenso, prometiendo revolucionar la forma en que almacenamos y utilizamos energía. La historia de las baterías a base de sodio no es nueva. Sin embargo, su desarrollo ha cobrado un renovado interés en los últimos años debido a sus potenciales ventajas sobre las omnipresentes baterías de litio. Historia y desarrollo. La exploración de las baterías de sodio comenzó casi paralelamente a la invención de las baterías de litio en los años 70, a raíz de la crisis del petróleo que encendió el interés por fuentes de energía alternativas. Fue durante este periodo que investigadores como M. Stanley Whittingham, más tarde galardonado con el Premio Nobel, realizaron descubrimientos clave en la química de intercalación que son fundamentales tanto para las baterías de litio como de sodio. En aquel entonces, la atención se volcó hacia el litio debido a su mayor potencial de energía por unidad de masa. Sin embargo, el desarrollo de las baterías de sodio continuó en un segundo plano, centrándose principalmente en aplicaciones donde el costo y la disponibilidad del material eran más críticos que la densidad de energía, como las redes eléctricas y almacenamiento a escala industrial. Durante las siguientes décadas, el progreso en las baterías de sodio fue incremental. No fue hasta el siglo XXI que esta tecnología comenzó a recibir más atención debido a las crecientes preocupaciones sobre el suministro de litio y la demanda masiva proveniente de la industria de vehículos eléctricos y dispositivos portátiles. En la década de 2010, las baterías de sodio dieron pasos significativos. La innovación en materiales de cátodo y diseños de células mejoró tanto la capacidad como la estabilidad de estas baterías. Surgen nuevas químicas, como el óxido de sodio y azufre, y el fosfato de hierro y sodio, que ofrecían mejor desempeño y seguridad en comparación con las formulaciones anteriores. La ciencia material ha jugado un papel crucial, por ejemplo, en la investigación de los cristales de Prussian Blue como material de cátodo, que ha mostrado prometedores resultados en eficiencia y costos. Además, la capacidad de operar a un rango más amplio de temperaturas ha sido una ventaja significativa sobre las baterías de litio. A medida que las preocupaciones por el cambio climático se intensifican y la necesidad de sistemas de energía renovable se hace más apremiante, las baterías de sodio están siendo posicionadas como la siguiente ola de innovación energética. La inversión en investigación y desarrollo en este campo ha aumentado, y con ella, el ritmo de progreso. Se están construyendo y probando prototipos que abordan los problemas de densidad energética y vida útil, con resultados que indican que la brecha entre el sodio y el litio se está cerrando. Recientemente, el enfoque ha estado en desarrollar baterías de estado sólido de sodio, que presentan perspectivas de mejorar tanto la seguridad como el rendimiento, prometiendo un futuro donde las limitaciones actuales de las baterías convencionales de iones de sodio pueden ser superadas. Características y beneficios de las baterías de sodio. Composición y funcionamiento. Las baterías de sodio funcionan con base en el intercambio de iones de sodio entre el cátodo y el ánodo durante los ciclos de carga y descarga. Estos iones se mueven a través de un electrolito que puede estar en estado líquido o sólido, en el caso de las baterías de estado sólido. Uno de los materiales más comunes para el cátodo en las baterías de sodio es el fosfato de hierro y sodio, que ofrece una buena estabilidad y una tensión razonablemente alta. Abundancia y costo. El sodio es considerablemente más abundante en la corteza terrestre que el litio, lo cual tiene un impacto directo en la disponibilidad y el costo del recurso. Además, el sodio se puede obtener de fuentes como la sal común, cloruro de sodio, que es considerablemente más accesible y fácil de extraer que los minerales de litio, lo que podría traducirse en precios más bajos para las baterías y, por ende, en productos más económicos para el consumidor. Seguridad y riesgos ambientales. A diferencia del litio,
que puede ser muy reactivo y presentar peligros, especialmente cuando entra en contacto con agua. El sodio, aunque reactivo, puede ser manejado de forma más segura y estable bajo condiciones de diseño adecuadas. Esto minimiza algunos de los riesgos inherentes al uso y al reciclaje de las baterías de sodio, contribuyendo a un perfil de seguridad más favorable. Viabilidad ambiental. La extracción de sodio y su procesamiento presenta menores impactos ambientales en comparación con la minería de litio, la cual ha sido criticada por su gran consumo de agua y posibles daños a ecosistemas locales. La mayor sostenibilidad de las baterías de sodio es una de sus ventajas competitivas más fuertes en la actualidad. Densidad energética y potencial de desarrollo. Aunque la densidad energética de las baterías de sodio históricamente ha sido inferior a la de las baterías de litio, avances recientes están mejorando esta característica. Con investigadores centrados en el desarrollo de nuevos materiales de cátodo y ánodo, así como la optimización del diseño de la batería, se espera que la densidad energética continúe aumentando. Beneficios de la tecnología para la infraestructura de energía. Para aplicaciones donde la densidad energética extrema no es el factor más crítico, como el almacenamiento de energía a escala de red, las baterías de sodio ofrecen una solución prometedora. Su capacidad para soportar un gran número de ciclos de carga y descarga las hace ideales para estabilizar la red, especialmente con la integración de fuentes de energía renovables intermitentes como la solar y la eólica. Flexibilidad y diversificación del almacenamiento energético. Las baterías de sodio podrían ofrecer flexibilidad adicional en la infraestructura de almacenamiento energético global. Pueden ser diseñadas para aplicaciones específicas, como el soporte de carga rápida o la entrega de energía de larga duración, lo que permite una diversificación de las soluciones de almacenamiento más allá de las opciones existentes. Desafíos. Densidad energética. El desafío sobresaliente para las baterías de sodio radica en su densidad energética, la cantidad de energía que pueden almacenar en relación con su tamaño y peso. Tradicionalmente, las baterías de sodio han estado restringidas por una densidad energética más baja en comparación con sus contrapartes de litio. Esto las hace menos ideales para aplicaciones en las que el espacio y el peso son críticos, tales como en dispositivos móviles o vehículos eléctricos, donde las baterías de litio dominan actualmente. Estabilidad y vida útil. La estabilidad a largo plazo y la vida útil son desafíos cruciales. Las baterías de sodio deben ser capaces de soportar numerosos ciclos de carga y descarga sin una degradación significativa de su capacidad. Aunque se han realizado progresos, alargar la vida útil de las baterías para que puedan competir con las baterías de litio sigue siendo un punto de enfoque esencial para los investigadores. Eficiencia de carga. La velocidad con la que una batería puede cargarse y descargarse es otro factor importante. Las baterías de sodio han sido históricamente más lentas que las de litio en este aspecto, lo que puede ser un inconveniente para el usuario final. Incrementar la eficiencia del proceso de carga para que sea comparable con las baterías de litio es esencial para su adopción más amplia. Compatibilidad de la temperatura. Aunque las baterías de sodio suelen funcionar bien en un rango de temperatura más amplio que las de litio, esto puede variar dependiendo de la química específica y diseño de la batería. La operación en temperaturas extremas, tanto altas como bajas, puede afectar su rendimiento y durabilidad, y la búsqueda de materiales de electrolitos que puedan trabajar eficientemente en dichas condiciones sigue siendo un área de investigación activa. Infraestructura de reciclaje. El reciclaje de las baterías de sodio, aunque potencialmente menos problemático que el de las baterías de litio debido a la mayor abundancia y menor toxicidad del sodio, todavía no está completamente desarrollado. Se requiere una infraestructura especializada para reciclar estos materiales de manera efectiva y rentable. Establecer esta infraestructura es crítico para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la tecnología. Integración en el mercado. Otro desafío importante es la integración de las baterías de sodio en un mercado ya acostumbrado y diseñado para baterías de litio. Las cadenas de suministro, las prácticas de manufactura y las normativas ya están bien establecidas para el litio.
y cualquier nueva tecnología deberá superar barreras significativas para ser aceptada. Ventajas sobre las baterías de litio. Sostenibilidad y abundancia del material. Una de las mayores ventajas de las baterías de sodio es que el sodio es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, muy presente en el agua de mar y en depósitos terrestres de sal. Esto contrasta notablemente con el litio, que es relativamente escaso y se encuentra concentrado en pocas regiones geográficas. Esta abundancia natural del sodio no solo asegura un suministro más estable y diversificado, sino también reduce la dependencia de las baterías de las fluctuaciones políticas y económicas que pueden afectar a los países productores de litio. Costo de las baterías de sodio. El costo es otra ventaja significativa de las baterías de sodio. Dada la abundancia de sodio y su extracción menos compleja y costosa en comparación con el litio, se espera que el costo de las baterías de sodio sea más bajo, lo que es particularmente importante para aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala. Impacto ambiental y extracción. El proceso de extracción de sodio tiene un impacto ambiental relativamente menor en comparación con la minería de litio, que a menudo es una operación intensiva en agua y puede tener un impacto negativo en los ecosistemas locales. El sodio, extraído principalmente de salmueras o minas de sal, requiere procesos que generalmente son menos invasivos. Operabilidad en diversas condiciones. Desde el punto de vista de la temperatura de operación, las baterías de sodio muestran una flexibilidad mayor, siendo capaces de funcionar de manera efectiva en rangos de temperatura más amplios. Esto las hace adecuadas para su uso en ambientes extremos, donde las baterías de litio podrían enfrentar dificultades. Las baterías de sodio no están destinadas a reemplazar completamente a las baterías de litio en el corto plazo. En cambio, representan un complemento crucial y una alternativa para determinadas aplicaciones, especialmente en el almacenamiento de energía a gran escala, donde la densidad de energía es menos crítica. Al avanzar, es probable que veamos un panorama más diversificado en cuanto a tecnologías de almacenamiento de energía, en el cual las baterías de sodio jugarán un papel indispensable para satisfacer nuestras crecientes necesidades energéticas de manera sostenible y responsable. Hemos llegado al final de este video. No olvides dar like, compartir, suscribirte al canal Learn Automation y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, nos apoyas para seguir creando contenido educativo. Hasta la próxima.